Vacunas para perros. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre un tema de salud que debe de importar a cualquier dueño de un perro. Se trata de las vacunas. A continuación, averigua sobre este tema aquí. Pero, antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Todo dueño responsable de un perro desea una cosa: que tenga una larga y saludable vida. Una forma de lograrlo es a través de una atención veterinaria periódica, cuidados diarios adecuados y una nutrición correcta. No ahondaremos en los amplios beneficios que la presencia de estos peludos traen a nuestras vidas, pues seguramente eres uno de los tantos dueños de una mascota que es recibido con brincos, es motivado a jugar, a hacer ejercicio, a sociabilizar y reducir su estrés, por mencionar algunos. Si bien es una realidad que su esperanza de vida es menor a la tuya, esta se ha extendido hasta los 20 años, de acuerdo con la raza y los cuidados de sus dueños. Entre los cuidados se encuentran vacunas, las cuales conforman parte de la atención veterinaria preventiva en los animales. Al igual que han ayudado a los seres humanos a librarse de enfermedades como la viruela y la polio, las vacunas son responsables de salvar incontables vidas de mascotas. En este video te diremos los cuidados que debe recibir tu perro, las enfermedades más comunes, la atención y revisión veterinaria recomendada y el esquema de vacunación a seguir por edad, tipo e inmunidad, a fin de llevar a cabo un correcto cuidado de tu mascota. Mi perro, tu perro y el de todos. Los perros pueden contraer diversas enfermedades del medio ambiente y de otros perros. Al igual que los seres humanos, deben llevar a lo largo de su vida una serie de pautas de higiene, limpieza, cuidado y atención enfocados a la prevención de futuras enfermedades. El veterinario especialista en medicina y cirugía en perros y gatos es el profesional capacitado para establecer un programa de medicina preventiva completo y adecuado para cada mascota, tomando en cuenta sus necesidades y hábitos, susceptibilidad a enfermedades o condiciones por raza, interacción al medio ambiente, estilo de vida, etc. La consulta veterinaria permitirá obtener información necesaria para llegar a un diagnóstico, a fin de desarrollar un plan orientado a devolver o preservar la salud de tu mascota. Y es que, de acuerdo a la organización PETA, enfocada al trato ético de los animales, los perros de menos de 10 años deben visitar el veterinario cada año, los mayores de 10 años cada 6 meses, o inmediatamente si se presentan signos de enfermedad. El cuidado preventivo va desde las vacunas, pasando por el control de parásitos, esterilización y un estado nutricional, hasta la evaluación de su conducta y comportamiento. A continuación, describimos cada punto. ¿Sabías que existen enfermedades de los animales que son transmitidas al hombre, conocidas como zoonosis? Una manera de garantizar el bienestar de tu mascota y la seguridad de tu familia es brindarle a tu perro una atención veterinaria adecuada. De acuerdo con los sitios especializados, las mascotas son portadoras de algunas bacterias, virus, parásitos y hongos que pueden provocar enfermedades en los seres humanos. Estas se transmiten mediante una mordedura, arañazo o por el contacto con excrementos, saliva o caspa animal. Lo anterior no significa desistir en la idea de tener un amigo peludo o deshacerte de él. Simplemente adopta las recomendaciones de tu veterinario e implementa buenos hábitos de higiene, control de vacunas y de parásitos. ¿Qué prevenir con la vacunación canina? Como dueño responsable, debes saber las enfermedades que puedes prevenir a través de la vacunación de tu mascota. De acuerdo con la información de sitios especializados, las principales son las siguientes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, la rabia es una enfermedad viral casi siempre mortal una vez aparecidos los síntomas clínicos. En hasta 99% de los casos humanos, el virus de la rabia es transmitido por los perros domésticos y se propaga a las personas normalmente por la saliva, a través de mordeduras o arañazos. Sin embargo, la rabia es prevenible mediante vacunación. Es por eso que los países toman medidas para prevenirla, contenerla y tratar de eliminarla. De acuerdo con la NOM 011 SSA 2011, que establece la prevención y control de la rabia humana en perros y gatos, se les sugiere a los dueños participen en la prevención de la rabia por medio de la vacunación antirrábica. La Secretaría de Salud de la mayoría de países implementan campañas de vacunación antirrábicas y esto ayuda al impacto epidemiológico con la reducción de los casos de rabia.
Las vacunas en la salud de tu perro. De acuerdo con el sitio especializado en información sobre salud, WebMD, las vacunas para perros han sido consideradas la mejor medida para ayudarlo a tener una vida larga y saludable. ¿Cómo funcionan? Cuando vacunas a tu perro, estás transmitiendo en su organismo una cepa atenuada del microorganismo o virus que causa una determinada enfermedad. El objetivo es que sea detectada por el sistema inmunitario y fabrique las defensas necesarias para combatirlo. Estas defensas viven por un tiempo en el cuerpo del animal, ofreciéndole protección, y aunque el patógeno entre en contacto con él, su sistema inmunitario actuará muy rápidamente y lo eliminará con facilidad, evitando así que tu perro desarrolle la enfermedad. Dado que la vacuna es una cepa atenuada del organismo que causa la enfermedad, el perro debe estar completamente sano para vacunarlo. De lo contrario, su sistema inmunitario no será capaz de hacerle frente al organismo patógeno y el perro podrá desarrollar la enfermedad. Es muy importante platicar con tu veterinario sobre el protocolo de vacunación más adecuada para tu mascota. Los factores a considerar son la edad, la historia clínica, ambiente, los hábitos y el estilo de vida. En 2006, un grupo de trabajo canino del American Animal Hospital Association de Estados Unidos publicó las recomendaciones de vacunación para los veterinarios con el fin de proteger a los perros. Las vacunas se dividieron en 3 categorías: esenciales, no esenciales y no recomendadas. Las vacunas esenciales se consideran vitales para todos los perros en función del riesgo de exposición, la gravedad de la enfermedad o la transmisibilidad a los humanos. El parvovirus canino, moquillo, hepatitis canina y la rabia se consideran como vacunas imprescindibles. Las vacunas no esenciales se dan en función del riesgo de exposición del perro y son Bordetella y la bacteria Leptospirosis. La categorización de una vacuna como no recomendada no significa que la vacuna sea mala o peligrosa, sino que simplemente no hay información suficiente para recomendar su uso generalizado. En algunos animales, las vacunas pueden generar efectos secundarios menores, como decaimiento, falta de apetito, dolor e inflamación muscular en la zona en que se aplicó la inyección. Generalmente, estos desaparecen después de 48 horas. De no ser así, te recomendamos que acudas con el veterinario. Los especialistas recomiendan empezar a vacunar al cachorro a partir de la 6ª semana y repetir la vacunación durante las siguientes semanas. La vacunación de refuerzo se da generalmente cada 2 a 4 semanas hasta que el cachorro cumple 16 semanas de edad. El veterinario puede informarte sobre las vacunas que tu cachorro recibirá en sus consultas de revisión. Las vacunas se repiten generalmente al año siguiente. Aunque los cachorros son considerados especialmente vulnerables a algunas enfermedades, también es muy importante para los perros adultos estar al día con su esquema de vacunación. La decisión de administrarle las vacunas no esenciales debe tomarse junto con el médico veterinario. Considera que el calendario de vacunación puede variar si el estilo de vida de tu perro cambia. Regularmente, los establecimientos ofrecen un carnet de vacunación y de revisiones médicas con el fin de llevar un seguimiento de la historia clínica del paciente. En el momento de la administración de la vacuna, la siguiente información quedará registrada: fecha de la administración de la vacuna, identidad, nombre inicial, nombre iniciales o códigos de la persona que administra la vacuna, nombre de la vacuna, lote o número de serie, fecha de caducidad y el fabricante. Sitio y vía de la administración de la vacuna. Toma en cuenta que si bien las vacunas han sido un protector potencial en la salud de las mascotas, no están exentas de riesgos. Al cuidar a tu mascota, cuidas a tu familia. Si bien no hay un manual o curso que nos enseñe a ser dueños responsables, apégate a lo que te indica el veterinario. Es tu mejor herramienta en el cuidado de tu mascota. A continuación, te hacemos algunas recomendaciones. Si tienes un cachorro, llévalo al veterinario en sus primeros días o en el momento de ser adquirido, para revisión y desparasitación. Los cachorros necesitan iniciar su esquema de vacunación a partir de los 2 meses. Si tu mascota es adulta, llévale a un chequeo anual. Las vacunas no sirven como tratamiento de enfermedades. Un animal enfermo por ningún motivo debe ser vacunado. Por ello, antes de cada aplicación, el veterinario deberá realizar un examen físico completo, tanto a cachorros como a adultos. La desparasitación
se debe realizar cada 6 meses y es necesario administrarle al mismo tiempo a todos los perros que convivan en una casa. Lo ideal es realizar un estudio con muestras de excremento para identificar el tipo de parásitos y administrar el medicamento específico. Como parte de la medicina preventiva, debes incluir la esterilización de tu mascota, sobre todo cuando presenta enfermedades hereditarias. Si adquiriste un cachorro o un perro adulto y no te dieron comprobante de las vacunas aplicadas, inicia de cero el calendario de vacunación. Si observas alguna reacción a la vacuna, consulta al veterinario. Los problemas graves derivados de la aplicación de una vacuna son poco frecuentes. No olvides llevar la cartilla de vacunación en cada consulta. Para que el calendario de vacunación resulte efectivo, deben cumplirse los plazos establecidos y administrar el total de dosis recomendadas, todo bajo la supervisión de un veterinario. La medicina preventiva sin duda es la clave para cualquier propietario de una mascota. Toma en cuenta, siempre será mucho más económico prevenir enfermedades que curarlas. Además, evitas el riesgo de transmitir enfermedades a los integrantes de tu familia. Y bueno, esto sería todo por hoy. Déjanos tus comentarios. Y si te gustó nuestro tema de hoy, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Por el momento yo me despido y nos vemos en un próximo video.